Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la construcción de las tesis doctorales de las ciencias sociales en la educación. Vamos a tratar de explicar brevemente la construcción teórica, cómo se estudia en su primer momento el significado de los términos aparentemente alejados de su significación. Ellos son el primero la teoría y el segundo la tesis. En el segundo momento voy a hacer algunas consideraciones que pueden coadyuvar en la elaboración y construcción de teorías de tesis. Y en un tercer momento una revisión de la lógica y las maneras de mirar la realidad en función de la perspectiva paradigmática que se asumen en el trabajo de la educación. El autor en este texto corresponde a José Tadeo Morales. Si desarrollamos un análisis por término, encontramos dos. El de filósofo cuyo primogenio viene dedicado a lo que es la filosofía, que dice amor por la sabiduría, ¿no? Que los griegos solamente, para ellos los hombres podían ser filósofos, pues en ellos se suscitaba la pasión por querer ser sabio, porque ya los dioses lo eran, ¿no? Haciendo resaltar el significado de la sabiduría como un modo de conocer y generar episteme, que es la ciencia del conocimiento, sino como manera de comprender el ser, el vivir y el actuar. Por otra parte, el segundo término de tesis doctorales tiene la connotación todavía un poco controversial, pues doctor es el que enseña, y de esa manera el término doctor implica más aspectos de la filosofía y la teorización en función de los aspectos administrativos, documentales, entregados por el participante como un trabajo doctoral. Bueno, entonces vamos a hacer la alusión a lo que es teoría y tesis, ¿verdad? El primer término, tesis, en cuanto tal, hay pocas aseveraciones, pero da lugar a sentidos polisémicos. ¿Qué significa polisémicos? Que tiene muchos significados como son ejecución, acción, disposición de algo, ¿verdad? La tesis es la afirmación de un contenido determinado, o como dice Hegel, lo inmediato o lo universal a lo abstracto. En ese proceso de movimiento permanente se llega a la negación y luego de la negación a la síntesis, la cual finalmente en ese devenir se convertirá en una nueva tesis o afirmación, de tal modo que el término adquiere un significado más allá de la simple entrega de un documento de carácter administrativo, escrito con unas normas de presentación y bajo consideraciones metodológicas establecidas, ¿no? Pues es un entramado de conceptos y juicios desde el que se intenta dar cuenta de la realidad. Así abordamos con respecto a tesis, dice, en un escrito de Martínez en el 2006, nos dice que es la ciencia que consiste en crear teorías, ¿verdad? Hace referencia a la mayoría de los investigadores manifiestan dificultades en describir qué es lo que hacen cuando teorizan, pero el análisis cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares a las actividades cotidianas de una persona normal. Las actividades formales de trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar y establecer nexos y relaciones especulares, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el proceso de investigación científica culmina en la elaboración de la teoría. A su vez, impulsan a emprender una nueva investigación y de esto deriva distintas consideraciones. Primeramente se advierte en la investigación documental o teoría no necesariamente son pensamientos o reflexiones por parte del autor alejado de la realidad, sino por el contrario, ¿no? Es un dar cuenta de ella, ¿verdad? Acerca de las teorías. Algunas consideraciones
consideraciones que nos pueden coadyuvar en los procesos de teorización. Decimos que una teoría es un sistema racional de leyes y que la relación que se establece permitirá deducir o derivar de consecuencias. A tal propiedad de las teorías se le llama deductibilidad. Debido a esto, a las teorías se conoce también como sistemas hipotéticos deductivos. También así tenemos alternativas metodológicas. Han surgido nuevas formas de aproximarse a la realidad y dar cuenta de ello. Desde el paradigma emergente, los pensamientos, los juicios concatenados para describir la realidad, frente a las distintas posturas epistemológicas y principios desde donde construye y se hace ciencia. El tema central gira en torno a un significado de razón de logos, que es el tratado en el caso del pensar. En el gran aporte heleno, ¿verdad? El de los griegos, hace una construcción de sistemas de pensamiento para dar cuenta de la realidad, además de la búsqueda de implantación de criterios. Puesto que el desarrollo de la lógica propició en la mayoría de los enfoques teóricos sobre el conocimiento la idea de que los criterios para determinar la verdad de algo son inherentes al propio proceso de pensamiento. Con esta intuición, la reflexión griega realizó tránsito desde el conocimiento teológico a la teoría filosófica. Desde entonces, la razón, el pensamiento, ya no es sometido a criterios de validez exteriores al pensamiento mismo. Los principios y axiomas y posturas paradigmáticas. El problema viene dado es en función a qué principios o axiomas y posturas paradigmáticas son asumidos por el investigador. Y dos, si hay criterios o formas a priori del entendimiento, que es la facultad de pensar o juzgar estas categorías. Por tanto, cuando un investigador advierte este fenómeno,